Muy buenas. Hace poco os presentábamos en el canal esta pluma, la Lambitú, la 3059, que es una pluma, bueno, pues en principio es una semidemostradora que tiene, creo que, bastante buenas características, bastantes buenas prestaciones. Hablábamos de que tenía también algún defecto, y ese defecto era que por esta ranurita de aquí, que tiene el clip y el capuchón, y también por lo que sería entre la joya de plástico y el propio capuchón, pues que no era hermética, que podía entrar aire y que eso producía fenómenos de secado de plumín, bueno, en principio con tiempos sin uso, entiendo que prolongados. Yo os cuento mi experiencia. Esta ranurita que veis aquí, es verdad que si soplas sale aire, lo mismo que por esta de aquí. Es verdad también que esta pluma tiene aquí una junta tórica que en teoría ayuda a que el cierre sea hermético, pero claro, no puede ser hermético puesto que por aquí entra aire y por aquí entra aire. Os digo mi experiencia, a mí no me ha provocado ningún trastorno. Yo he dejado esta pluma una semana sin utilizar, que es más de lo que hago con cualquiera de las que tengo, y he arrancado la primera. No sabía sacar el plumín y no hizo ni el menor extraño. Entonces, tapar esto o no taparlo, pues yo creo que ya depende de cada uno. Yo, si os parece, os voy a explicar cómo lo taparía yo en el caso de que para mí fuera un problema o que en mi unidad a lo mejor esta ranura fuera un poco más mayor o que por el tipo de tinta que utilizo pues se produjera ese secado, ¿vale? Pero en principio, ya os digo, yo no lo quiero hacer. Os lo voy a enseñar cómo lo haría por si alguien lo quiere hacer, pero ya os digo, yo en principio no lo haría. ¿Qué es lo siguiente que os quería comentar de esta pluma? Que me parece muy interesante. De esta pluma me parece muy interesante que se puede desmontar, como aquel que dice, con la mano. No hace falta ninguna herramienta. Sabéis que una de las plumas en las que se inspira, que es la TUSB Eco, pues necesita una pequeña herramienta para sacar lo que sería el conjunto del pistón, el pistón y el tornillo. En esta no hace falta, ya veréis que no hace falta, y para mí eso es una ventaja, aparte de que lógicamente abarata el uso la fabricación de la pluma y te evita comprar una llave aparte. Pues me parece muy buena idea que se pueda sacar sencillamente con la mano. Entonces, si os parece, vamos a dedicar este vídeo a esas dos cuestiones, al desmontaje, y una vez que la tengamos desmontada, pues vamos a ver, por un lado, cómo podemos lubricar este mecanismo de pistón, que tampoco es que haga mucha falta en este caso porque es nueva, pero bueno, para que veáis cómo se hace. Y por otro lado, lo que vamos a ver es cómo se podría ensellar tanto esta parte de aquí como esta con un método que creo que es muy sencillo y que está al alcance de todo el mundo. Pues nada, entonces vamos a empezar con el desmontaje. Esta pluma acaba de ser utilizada, es muy posible que me manche, pero bueno, quería que vierais que esto se puede hacer, lógicamente, cada vez que la utilices o cada vez que la quieras limpiar un poco en profundidad. ¿Por qué os digo que es bueno que se desmonte? Porque las plumas con mecanismo de pistón habitualmente tienen un problema, y el problema es que la limpieza es un poco complicada. Es complicada porque normalmente por aquí van cerradas y por aquí también. No es como un convertidor que abres el cuerpo, sacas el convertidor y tienes acceso prácticamente a todo el alimentador, tanto por la parte delantera como por la trasera. Aquí, por ejemplo, al colector, que se ve aquí detrás, pues no podríamos llegar. Estas protrusiones que vemos aquí, o estos resaltes que vemos en lo que sería el cilindro, lo que están haciendo es proteger al colector del alimentador, para que cuando baje el pistón no lo machaque. Bueno, pues destapando por esta parte y por esta tendríamos libre acceso al cilindro, al cuerpo de la pluma, al depósito, y podríamos efectuar la tarea de limpieza que quisiéramos. Para abrir esta parte de aquí no necesitamos ninguna llave. Al contrario, ya os digo que otras plumas, como sería por ejemplo la TUSB en la que está inspirada, que sí se necesita una llave, o plumas de Montblanc u otros fabricantes, aquí no necesitamos ninguna llave. Sencillamente con la mano podemos desenroscar. Si al principio no podemos, cogemos un dedal de goma o algo así, o un guante, y veis, ya lo tendríamos fuera. Si tiramos, podemos sacar el pistón entero, que es lo que vamos a hacer.
¿vale? Y si no, podríamos desenroscar esta parte sin más, lo que sería el accionador, el cilindro, pero no nos interesa, lo que queremos es sacarlo entero. Entonces, casi lo llevamos a tope y tiramos. Vemos que ha hecho un pequeño vacío y ya tendríamos fuera el mecanismo. ¿Vale? Este mecanismo lo que tiene aquí es un pequeño pistón en sí de goma. Voy a ver si no me mancho, voy a coger un poquito de papel. Y aquí veríais pues lo que es el mecanismo en sí, cómo funciona. Vimos el otro día algo muy parecido en un convertidor y aquí pues estamos viendo exactamente lo mismo. Un accionador que tiene unas hélices interiores y que empuja hacia adelante y hacia atrás a lo que sería el pistón. Lo dejamos aquí a un lado. Vamos a ver si cogemos un poco de papel de cocina para no mancharnos sobre todo. Lo ponemos por aquí. Y ya tendríamos desmontada esta parte de atrás. Una vez que lo tenemos desmontado, por supuesto, podemos sacar entero todo y lo podemos limpiar con toda tranquilidad. Podemos limpiar la parte delantera, la parte trasera, podemos limpiar lo que queramos. Lo sacamos, entre comillas, lo hacemos pedazos y podemos luego limpiarlo con toda tranquilidad. ¿Qué nos quedaría? Porque os he dicho que se podía abrir por las dos partes. Lo que nos quedaría abrirla por la parte delantera. Por la parte delantera, el alimentador sale sencillamente tirando. Es un alimentador que va a presión, igual que el plumín. De hecho, el plumín, para sacarlo, no haría falta utilizar el truco que os voy a enseñar ahora Bueno, os voy a enseñar al que no lo sepa, claro. El truco de la cámara de bicicleta. Valdría con poner una cinta scotch, como bien comentó el otro día un amigo del canal, y poniendo aquí una cinta adhesiva, se tira y saldría el plumín. Lo podríamos cambiar. Pero si lo que queremos es sacar el alimentador, a mí me parece más sencillo utilizar un trocito de cámara de cámara de rueda de bicicleta o un trozo de goma que tengamos, un guante de goma, etcétera. Entonces cogeríamos así. Vamos a ver si no me deja mal, porque esto del directo es lo que tiene. Vale, ya ha salido. Entonces aquí vemos por una parte, ha salido el plumín y ha salido el alimentador. El plumín luego lo podremos sacar. Vamos a ver si tiramos y lo sacamos a una costa, a un riesgo de ponernos un poco perdidos. Está mojado y sale un poco peor. Vamos a ver si lo puedo secar y luego tiramos de él. Bueno, pues al final ha salido, ha costado un poco, he intentado parar un poco el vídeo porque la verdad que me tiran un rato tirando, pero al final sale, ¿vale? Entonces ya tendríamos lo que sería el alimentador, que en estos casos además de plumas demostradoras que son completamente transparentes, pues es bastante complicado quitarle toda la tinta, toda la que se queda aquí en el canal del colector, la que se queda en las aletas, y luego además, bueno, pues podemos quitar el plumín y limpiarlo también a placer. Bueno, pues tendríamos ya completamente desmontada lo que es la pluma, con lo cual esto se mete debajo del chorrito de agua y queda absolutamente, bueno, limpio del todo, queda perfecta. ¿Qué nos quedaría por desmontar en esta pluma? Pues nos quedaría por desmontar la parte del clip. No haría falta para la limpieza. Bueno, aquí sabéis, o por lo menos el otro día os comenté que había un tornillo de estrella. Se metería un destornillador y no tiene mucho más. Se gira. Aquí caerá el tornillo. Vamos a intentar que no se nos pierda. Este tornillo tenía aquí pegado pues entiendo que un poco de este adhesivo que se pone antideslizamiento, pues para que no se suelten las roscas. Aquí saldría lo que es el clip y esta parte de aquí abajo sería la joya. La joya esta la podemos sacar, si no recuerdo mal, sale hacia arriba para hacer el desmontaje completo. Bueno, tampoco haría falta, pero si lo queremos sacar, sale aquí empujando hacia arriba. Bueno, ahora mismo creo que no tiene sentido sacarlo, pero bueno, porque no nos quedemos con las ganas,
se empujaría desde aquí abajo y saldría, ¿veis? Ya tendríamos lo que es la joya fuera. Voy a intentar volverla a poner en la misma posición para luego, para no olvidarme, ¿no?, de cómo va puesta. Bueno, pues tendríamos ya completamente desmontada la pluma. ¿Qué podemos hacer ahora? En teoría, lo que procedería sería limpiarla. Entonces, si os parece, la voy a poner un poquito bajo el chorro del agua y luego ya le hacemos el pequeño mantenimiento de dar la grasa de silicona y de cerrar estas rendijas que tiene aquí para que no se seque el plumín en el caso de que suceda. Una vez que ya tenemos desmontado y limpio el pistón, volvemos a poner el pistón en el actuador, que va simplemente a presión. Y una vez que lo tenemos, vamos a darle un poquito de grasa de silicona, que es esta grasa que se utiliza para dar estanqueidad a los mecanismos de buceo y también a la parte trasera de los relojes llamados acuáticos. Le damos un poquito en el labio delantero, le damos otro poquito en el labio trasero y ya procedemos al montaje. Lo pondríamos primeramente en el freno y una vez que lo tenemos en el freno metido, lo cogemos con el actuador por detrás para que no se nos suelte. Y ahora ya vamos a limpiarnos un poco las manos. Y ahora ya lo que podemos hacer es directamente meterlo por la parte de atrás en el cilindro. Y aquí tenemos que roscar. Tenemos que conseguir con la rosca que nos quede bien apretado. Ahí lo tendríamos. Vemos que hace un clic en la parte de arriba, es un freno que tiene, ¿vale? Y hace otro clic en la parte de abajo, para que el accionador no se accione, valga la redundancia, de manera accidental. Ahí ya la tenemos bien apretada. Podríamos apretar si quisiéramos con un poco de una banda de goma o algo así, pero bueno, ya la tendríamos montada. Ahora, ¿qué tendríamos que montar? Tendríamos que montar el plumín y el alimentador. El alimentador tiene, en este caso, tiene una posición. Lleva aquí, como podemos ver, aquí lleva una guía y, si no recuerdo mal, tendríamos que ponerlo en este sentido, ¿vale? Lo apretamos un poco para que entre hasta que veamos el colector por aquí. Y luego sería cuestión de poner el plumín sencillamente deslizando, como es tipo Lamy, lo ponemos deslizando, este u otro que queramos cambiar. Y ahora, si os parece, vamos a pasar a esta última parte que sería el sellado de estas piezas de aquí en el caso de que lo queramos hacer. Os cuento cómo vamos a hacerlo. Mirad, he preparado aquí lo que es una pequeña gotita de cola de cola blanca, de cola para madera. ¿Cómo haríamos para cerrarlo? Bueno, pues ponemos la joya primeramente y luego pondríamos lo que es el clip. ¿En qué consiste el sellado? Pues el sellado es una cosa muy sencilla. Vamos a coger lo que sería esta cola blanca, que una vez que se seque queda transparente, y le vamos a dar por aquí a la junta de lo que sería el sello. Si no va fluida, pues se le da un poquito de agua y ya estaría. Luego esto se puede limpiar. En cuanto esté medio seco, se puede limpiar y no queda, ya os digo, no queda ningún rastro porque la cola blanca es transparente. Y en esta parte de aquí, pues podemos hacer lo mismo por la parte de arriba y aquí por la parte de abajo. Si a la primera vemos que no queda completamente sellado, pues le podemos dar otra mano. Y ya os digo que la cola blanca se quita suavemente con agua, pero en principio no haría falta quitarla porque se queda transparente. Tendríamos que meter el tornillo por aquí. Eso es un poco más complicado porque necesitamos que no se nos mueva. Pero bueno, el truco está en ponerlo en el destornillador y
intentar apuntarlo desde abajo. Ahí ya lo habría cogido, como veis, si se puede hacer en directo, pues no hay mayor problema. Esto sería el pequeño truco. Veis que se está quedando ya transparente, pues sería eso, meter ahí en esa ranura un poquito de cola de cola blanca de carpintero y otra vez pues retocar aquí y por la parte de abajo igual, retocar un poquito. Esto se queda transparente cuando seque y si vemos que queda muy aparatoso, pues nada, habría que darle un poquito con un paño húmedo y se quitaría. Ya tendríamos hecho el mantenimiento de esta pluma. Como veis es bastante sencillo y queda, pues bueno, queda absolutamente fenomenal. Me parece que es una pluma que por el precio que tiene merece la pena y que sinceramente pues que vale bastante menos que sus contrapartidas, ¿no? que las famosas taiwanesas. Y no digo que sea mejor, pero tampoco es 10 veces peor. Yo creo que está bastante bien y encima nos podemos pegar un poco el gusto de tener una pluma para trastear con ella. Nada más, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.